Estamos en el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Estamos en una última actualización publicada el 21 del 9 del 2022. Y tiene un artículo único que dice aprobación del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Bien, nos vamos al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y nos vamos al título preliminar, Disposiciones Generales, capítulo 1, Principios Generales, artículo 1, Objeto y ámbito de la ley. El objeto de esta ley es regular el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, así como de los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, de las fundaciones del sector público andaluz y de las demás entidades indicadas en la presente norma. Bien, pues aquí nos nombra en este artículo 1, objeto y ámbito de la ley, los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. Nos vamos al artículo 12 de la 9/2007 y se titula Organizaciones personificadas de gestión. Y su punto 3 dice: los consorcios que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, una vez determinada dicha adscripción en sus estatutos, han de someter su régimen orgánico, funcional y financiero al ordenamiento autonómico y estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con arreglo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, el personal al servicio de los citados consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las administraciones públicas participantes. A este respecto, el personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha administración, conforme al régimen jurídico de la Administración Pública de adscripción, y sin que sus retribuciones en ningún caso puedan superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. Todo ello previa autorización de la Consejería competente en materia de administración pública. Volvemos a nuestra ley, al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y vamos por el artículo 2, agencias. Se someterán a la presente ley en los términos que la misma establezca: a. Las agencias administrativas. B. Las agencias públicas empresariales, a que se refiere el artículo 68.1a de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. C. Las agencias públicas empresariales, a que se refiere el artículo 68.1b de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. D. Las agencias de régimen especial. Venga, pues nos vamos al artículo 68 de la Ley 9/2007. El artículo 68 se titula Concepto y el punto 1 dice: las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías, en el marco de la planificación y dirección de estas. Las agencias públicas empresariales pueden ser de dos tipos: a.
aquellas que tienen por objeto principal la producción en régimen de libre mercado de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. B. Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias consejerías y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado. Bien, volvemos al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y nos vamos al artículo 3. Instituciones. Las instituciones de la Junta de Andalucía se regirán por su legislación específica y por esta ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines. Artículo 4. Consorcios. 1. A los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre les será de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la presente ley, en lo previsto en la misma. No obstante, los consorcios que durante la vigencia de un determinado ejercicio presupuestario resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, en aplicación de lo previsto en el referido artículo, mantendrán hasta el día 31 de diciembre de dicho ejercicio el régimen de gestión económico-presupuestaria, contable y de control que se contemple en sus estatutos anteriores a la adscripción, excepto el régimen aplicable a la elaboración y aprobación de los presupuestos del consorcio. A partir de la referida fecha quedarán sometidos al régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se contempla en el primer párrafo de este artículo. 2. Para la creación y extinción de estos consorcios, así como para la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria en los mismos, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. Artículo 5. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades. 1. Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás entidades de derecho público. 2. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz se regirán por la presente ley, por la Ley 9/2007 de 22 de octubre, por la Ley 4/1986 de 5 de mayo del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por las disposiciones de derecho de desarrollo de las mismas, así como por su normativa específica y por las normas de derecho civil, mercantil y laboral que les resulten de aplicación. 3. A las fundaciones y a las demás entidades con personalidad jurídica propia del sector público andaluz, no incluidas en los artículos anteriores, en las que sea mayoritaria la representación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía, les será de aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la presente ley, en lo previsto en la misma. Se entenderá que existe representación mayoritaria en las citadas entidades cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia sean nombrados por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus agencias y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Para la creación y extinción de las entidades referidas en este apartado, así como para la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. 4. Los consorcios no adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, las fundaciones, las sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica propia que,
no formando parte del sector público andaluz sean considerados unidades integrantes del subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por aplicación de las normas de contabilidad nacional, podrán quedar sometidos al control financiero previsto en esta ley cuando, mediando razones justificadas para ello, así lo acuerde el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 5. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el presupuesto de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán a los efectos de esta ley, al régimen establecido para las entidades mencionadas en el apartado 3 de este artículo. Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía. A los efectos de esta ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía está constituida por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c de esta ley e instituciones. El artículo 2.c eran las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1b de la Ley 9/2007 de 22 de octubre. Artículo 7. Régimen jurídico de la actividad económico-financiera. 1. Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria que resulte aplicable, la actividad económico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula: A. Por la presente ley y las normas dictadas en su desarrollo. B. Por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía. C. Por las leyes del presupuesto de cada ejercicio. 2. La Junta de Andalucía gozará del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerrogativas como en sus beneficios fiscales. Artículo 8. Principios rectores de la actividad económico-financiera. 1. La Hacienda de la Junta de Andalucía cumplirá sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c e instituciones mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia, conforme a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea de la competencia de la comunidad autónoma. 2. Los gastos públicos, incluidos en el presupuesto de la Junta, realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de solidaridad y territorialidad. 3. Los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía cumplirán sus obligaciones económicas de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores. Artículo 9. Principios presupuestarios. 1. La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida a los siguientes principios: A. De estabilidad presupuestaria. B. De eficiencia y economía. C. De coordinación, transparencia y eficacia en la gestión. D. De presupuesto anual. E. De unidad de caja. F. De intervención de todas las operaciones de contenido económico. G. De contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información, en general, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. H. De no afectación de los ingresos. Los recursos de la Junta de Andalucía se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. 2. Las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con las disposiciones que regulan las funciones de estas instituciones.
serán censuradas por las mismas y sometidas al control del Parlamento de Andalucía. Artículo 10. Principio de presupuesto bruto. 1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. 2. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competente. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!